Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por sumarse a la conversación. Con Buen Día estamos saliendo por Wow TV, canal digital, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, en vivo por Twitter, Facebook y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos, por sumarnos. Esperamos sus puntos de vista, sus críticas, sus comentarios para poder enriquecer y ampliar esta discusión. La economía está y ha estado en las últimas semanas en el centro del debate porque el secretario de Hacienda ha tenido no solo que presentar el presupuesto para 2024, sino defenderlo allá en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Así lo ha hecho. El secretario Rogelio Ramírez de la O ha defendido el presupuesto para 2024 diciendo que se trata de un paquete económico que es sostenible, que es responsable y que permitirá mantener el mercado interno como uno de los motores importantes de la economía para el próximo año. Sin embargo, los bancos, las consultorías han expresado importantes preocupaciones. La primera, o comenzando por calificar el presupuesto de 2024 como el presupuesto de un año político por las elecciones federales, la elección presidencial de 2024. ¿Realmente estamos frente a un presupuesto sostenible y responsable, como dice el secretario de Hacienda, a pesar de que incluye el déficit más alto en 2 décadas? Vamos a entrarle a esta discusión y a tratar de entender cuáles son las consecuencias y los riesgos del paquete económico que ha presentado el gobierno del presidente López Obrador para el próximo año, y me da mucho gusto recibir acá en este programa a Sofía Ramírez. Sofía Ramírez es la presidenta o la directora de México Cómo Vamos. Sofía, como siempre, es un placer recibirte, me da mucho gusto que nos acompañes esta tarde. Pepe, el gusto es mío, muchas gracias y me encanta además compartir espacio con Héctor, ya lo presentarás, pero siempre es un placer y bueno, pues me siento muy honrada, muchas gracias. Oye, pues sí, ya me dijo un poco antes de entrar al aire que ya han compartido un montón de batallas, no me dijo exactamente cuáles, pero por discreción preferí no abundar en ese tema. En cualquier caso, qué bueno que se conocen, qué bueno que está con nosotros, sobre todo Héctor Villarreal, que fue fundador del CIEP y además profesor investigador en el TEC de Monterrey. Y amigo, además de este programa, déjame decirlo así, porque llevamos muchos años discutiendo sobre economía en este programa con él. Muchas gracias, Héctor, como siempre. Al contrario, Pepe, un placer estar con Sofía, contigo y bueno, pues en un tema tan relevante que a veces no se le pone la atención debida. Así es, pero aquí lo vamos a hacer y lo vamos a hacer porque además la economía ha estado en el centro
de la discusión política, por las críticas, las preocupaciones que se han expresado alrededor del presupuesto para el próximo año. Y déjame comenzar contigo, Sofía, directamente. La pregunta es, pues, si es cierto, si compartes lo que dice el secretario de Hacienda. Dice, no se preocupen, no exageren, este presupuesto que estamos presentando es sostenible y es responsable, a pesar de que en efecto encaja un déficit público que no se había visto, tú me corregirás, pero entiendo, en casi 2 décadas. No, bueno, pues me la pones muy complicada, Pepe. Sentí que íbamos a empezar hablando de, pues ya sabes, el desempleo, que sí está en niveles muy bajos, pero pues tenemos mala calidad del empleo. Pensé que íbamos a empezar a hablar tal vez de la cantidad de empleos que se han generado, sí, pero vamos 800,000 por debajo de lo que hubiera sido la línea de tendencia si no hubiera habido el choque pandémico. Pero ya que entraste con todo el tema, creo que el problema no está únicamente en pensar que vaya a haber un déficit de 5 puntos del PIB el próximo año. El problema está en pensar qué va a pasar después, porque pues esto es un juego repetido. Cada año tenemos la misma pregunta, nos sentamos a hacernos la misma pregunta, y la reforma fiscal, ¿para cuándo? Entonces, antes de que quienes nos escuchan empiecen a pensar de no inventes, una reforma fiscal, de por sí pagar impuestos, pues es un dolor de cabeza. Pues mira, yo creo que hay que empezar por revisar en qué estamos gastando. Y si algo le he aprendido al CIEP en todos estos años, ha sido justamente en que tienes que tener estas dos carreteras de manera empatada. Entonces, regresando a tu pregunta, y ya más adelante empezamos a hablar de la reforma fiscal que tiene que venir, pues creo que el problema no está únicamente en el 2024, sino que mágicamente Hacienda parece presuponer que en el 2025 y luego en el 26, pues ese déficit se disminuye a pues alrededor de entre 3 y 4 puntos porcentuales del PIB. Y bueno, pues eso, en el mejor de los casos, de hecho, suena mágico. Uno no disminuye su gasto corriente cuando inicia un tren de gasto mayor. Y parte del tema, pues es que justamente somos una población que no se está haciendo más joven. Nos encanta decir que tenemos todavía un bono demográfico que, bueno, pues está envejeciendo rápidamente. Tenemos una mediana de edad de 29 años, pero pues depende en qué región del país, porque en Ciudad de México, por ejemplo, esa mediana de edad es de 35. Entonces, realmente tenemos una población en proceso de envejecimiento, un montón de recursos ya prometidos, comprometidos en términos de pensiones, tanto contributivas como no contributivas. Tenemos un gasto corriente que no tiene ya mucho margen de maniobra, y tampoco tendríamos ya mucho espacio para definir en dónde más quisiéramos entrarle en infraestructura, en gasto en salud, en gasto en educación. Entonces, bajo esa lógica, tenemos que pensar no solamente cuánto nos estamos endeudando en el 2024, estamos pensando que no vas a poder disminuir ese tren de gasto sin tener una de dos, o más recaudación o una reconfiguración de cómo estás recaudando para que sea sostenible, pues porque ya además conocemos las fórmulas de hay que subirle al IVA, hay que subirle al ISR. No, antes de subir las tasas hay que revisar cuáles son los espacios que tenemos, y creo que eso da para conversar el resto de la hora, pero por lo pronto esa sería mi primera reflexión. A ver, Héctor, yo creo que ahí Sofía tocó un punto central. Coincide con una de las cuestiones que he podido ver de las preocupaciones, por ejemplo, de los bancos, que dicen, a ver, no se trata de un asunto solamente aislado o solamente coyuntural. Si lo fuera, pues entonces parece que no habría problema. Lo que les preocupa es que este salto en el déficit público pueda marcar una tendencia hacia adelante. Y la respuesta que dan las autoridades mexicanas es, bueno, si en 2025 o en el presupuesto 24-25 regresamos del 5 al 2.6 desde donde saltó en 24, pues entonces no habría mayor problema. Y yo creo que justo en ese juego es en el que te preguntamos si entonces es sostenible y si es responsable. Mira, yo creo que es un año peculiar.
Teníamos varios factores, se ha dicho, es un año electoral. Yo creo que tenemos que reconocer que es un presidente que no le gusta endeudarse. O sea, y esto, Pepe, si no lo ponemos sobre la mesa, de repente a lo mejor algunas cosas no se entienden. Es un presidente tan que no le gusta endeudarse, que podemos recordar que cuando estábamos en plena pandemia, con muchos países teniendo un gasto bien agresivo, él se resistía, se resistía, se resistía. Estuvo mandando presupuestos muy austeros y todo en un año fundamental y muy emproblemado por ahí que fue el 2021. Entonces, ¿qué ocurre ahorita? Creo que se le juntaron varias cosas. Una, por un lado, esta promesa de subir la pensión no contributiva, hay que recordar los 4 brincos que se prometieron a la pensión no contributiva por ahí en marzo de 2021. Uno era casi inmediatamente y después venían 3 brincos con cada paquete. Se presentó el paquete económico 2022, un brinco en la pensión no contributiva, lo mismo al presentarse el 23, el 24 es el último ajuste prometido de esto. Además de sostener todas las transferencias que pues, las ha considerado como el pilar de su política social. Teníamos Programas sociales. Sí, toda la política social, Pepe, Sofía. Que está basada en transferencias, que era importante dentro de este proyecto económico, social, incluso electoral, para decirle por su nombre, pues tenerlo ahí. Con el problema muy importante también de Pemex, que de repente no se quiere hablar de esto, con unas pensiones contributivas creciendo de manera muy importante y con un servicio de la deuda, básicamente pagos de intereses, que al tener tasas mucho más altas, pues ha tenido aumentos muy considerables. Hay un dato que desde la misma noche que se presentó el paquete económico, tú te ponías a revisar los números y de alguna manera, Sofía, Pepe, es escalofriante. A ver, si tú sumas lo que se va a gastar en pensiones, las contributivas más las no contributivas, le agregas las Perdón, Héctor, nada más para precisarle al auditorio, las no contributivas y contributivas, las no contributivas son, digamos, los programas sociales de entrega de recursos a los adultos mayores o al revés. Sí, justo, pero nada más, no becas, no, el puro programa de bienestar para adultos mayores, que es la pensión no contributiva, que en su momento se llamó 65 y más, después pensión para bienestar de adultos mayores, esa es la que conocemos como no contributiva, pero el país tiene una carga de pensiones contributivas, un sistema de beneficio definido, todo lo que es ley 73 y todo que ha venido creciendo a una tasa brutal, Pepe, y este es un dato bien importante para la discusión. Con todo y que tuvimos estas reformas hacia cuentas individuales, al sistema viejo por esta generación de transición le quedan al menos 12 años, pudieran ser 15, pudieran ser 18, pero al menos 12 con un crecimiento muy importante. Entonces, a mí lo que me dejó frío la misma noche del 8 de septiembre fue, si tú sumabas pensiones, las dos que ya describimos, sumabas las participaciones que vienen por ley, que es dinero no etiquetado para los estados y los municipios, y le agregabas, además, el servicio de la deuda, era el 91% de los ingresos tributarios. 91% de ingresos tributarios. Entonces, caray, pues hay que pagar educación, salud, operación del gobierno, muchas cosas. Dicho de otra manera, si el gobierno no incurriera en un balance fiscal negativo grande, muchas cosas se tendrían que dejar de hacer. O sea que, a ver, lo que estás planteando, Héctor, antes de ir con Sofía, es que más allá del calificativo político de si es responsable y sostenible, lo que estamos viendo es
pues que no hay de otra, que es inevitable. No, sí, A ver, entonces, justo, Pepe. O sea, de que. Y ahora, a ver, alguien pudiera argumentar y con cierta razón, decir, esto lejos de ser privativo de México. La verdad es que estamos viendo países que después de la pandemia del COVID-19 tienen poco espacio fiscal. Muchos países están recurriendo en déficits fiscales altos o balances fiscales muy negativos para poder cuadrar su presupuesto. Eso no quiere decir que no sea un problema y es algo que tenemos que discutir. A mí me parece, y no me quiero comer más tiempo con mi participación, a mí me parece que fue una visión de vamos nosotros a sexenio, pero se entiende que recién pasada la elección vamos a tener que discutir opciones de cómo arreglar esto o cómo hacerlo sostenible. Sin poner el grito en el cielo, sin decir, oye, ¿sabes qué? Hay una crisis macrofinanciera a la vuelta de la esquina, estamos... No, porque también de repente hubo unos comentarios en las redes sociales sorprendentemente incendiarios. Yo creo que tenemos que reconocer que tenemos un sistema fiscal en problemas, tenemos un sistema fiscal frágil, tenemos que hacer cosas, vienen decisiones difíciles, pero hay que pensar qué hacer. Y yo creo que en la medida de lo posible mantener la cabeza fría. pues un presupuesto, Sofía, politizado por todos lados, desde la oposición hasta el oficialismo, y otra de las justificaciones del mayor déficit y la mayor deuda para 2024, que dio el secretario de Hacienda fue decir, pues esto nos va a permitir tener una transición ordenada, sin que haya choques económicos fuertes como los que ya conocemos y tanto tememos de los finales de sexenio, como ha ocurrido ya en varios que han dejado al país vapuleado y al gobierno que entra en una situación muy maltrecha. La cuestión entonces es, ¿te parece que sí, que es necesario para asegurar una transición ordenada? Tomando en cuenta que lo que acaba de decir Héctor es, vienen 12 años por delante en el que el margen de acción fiscal pues va a ser un problema. Y de esos 12 años, al menos 6, o sea, la mitad de ellos le van a caer directamente a el próximo gobierno. A ver, creo que son varios temas. La verdad es que cuando algún funcionario público dice es que estoy pensando en mi sucesor, sucesora, sobre todo de una administración nueva, así sea del mismo partido, me cuesta un poco de trabajo. Ciertamente 2024, pues 10 de esos 12 meses todavía son de esta administración. Así haya habido un bastón de mando que pasó de mano en mano, así digamos que ya la cuarta transformación está en función de quien anticipamos va a ser la candidata. Yo creo que en este momento la justificación más fuerte que puedo encontrar a esas palabras del secretario de Hacienda es que si tú reduces de manera abrupta el gasto público, puedes tener un freno al crecimiento, sobre todo en aquellos estados donde se ha venido invirtiendo con inversión pública que, sobra decir, no ha sido del todo ni suficiente ni con transparencia que podamos decir, es que esa inversión es la buena, pero si tú ahorita interrumpes el flujo de gasto, pues sí, ciertamente vas a tener que decidir en dónde vas a recortar, ¿no? Y pues el recorte podría ralentizar, digamos, el dinamismo económico que hemos visto observando, porque pues aunque podemos decir con cierto nivel de certeza que mucho de ese dinamismo económico viene del crecimiento de Estados Unidos y nuestra compenetración comercial, lo cierto es que también el consumo interno ha tenido una dinámica muy sólida. Entonces, realmente lo que preocupa en contraparte, digamos, en referencia a lo que decían tú y Héctor hace un rato, pues es que si tú aumentas el gasto también de manera muy abrupta, pues le metes presiones inflacionarias al Banco de México y pues así tenemos resultados como el del comunicado de hoy, que simplemente dicen vamos a tener que mantener la tasa de interés alta por más tiempo, muy en sintonía con la Fed, la Reserva Federal en Estados Unidos. Entonces, yo creo que
esa sería una explicación. Pero pues obviamente, en contraparte, también es muy difícil que tú disminuyas tu gasto corriente una vez que adquieres compromisos. Y ojo, son compromisos que ya tienen en algunos casos nivel constitucional. Y ese es realmente el problema. Cada vez que el Estado compromete a nivel constitucional el derecho de algo, pues tiene dos opciones, o lo cumple, y si lo está incumpliendo, pues está violando la Constitución. El tema es, tú no puedes subir a nivel constitucional un derecho que no vas a poder cubrir, o la garantía de ese derecho no lo vas a poder cubrir. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues tampoco puedes de pronto, al final del sexenio, disminuir los programas sociales que además llevamos años aumentando en el monto, por ejemplo, en el de la pensión no contributiva. Recordemos que este año era, si no mal recuerdo, alrededor de 4,300 pesos, 4,800 pesos. En el próximo año van a ser 6,000 pesos bimestrales por adulto mayor, y los cálculos redondos del exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, pues nos dice que van a ser como 11.2 millones de personas adultas mayores que van a ser candidateables para el apoyo. Y bueno, pues más allá de suspicacias, pues también Hacienda está considerando que van a ser 11.4 millones, y ahí, bueno, pues está faltándonos un poquito el dinero de cómo vamos a hacer ese cálculo. Pero más allá de esos 50,000 millones de... ¿Tú coincides en ese comentario de Ursúa, que es para hacer una huchita para la elección? Que ese pequeño error de unos cuantos miles de mexicanos pensionados es para tener liquidez para meter al otro lado. Pues es difícil saber, te voy a decir, en la experiencia de esta administración, por supuesto, yo no tengo manera de hacerlo, se lo tendría que hacer la Auditoría Superior de la Federación, pero en mi experiencia, en lo que hemos estado revisando, pues es un poco el caso de Dos Bocas. Dos Bocas es un rubro que no aparece en ningún lado como tal, ningún rubro de gasto dice Dos Bocas. Entonces hay que estar pepenando los dineros y estar viendo de dónde caramba salió el recurso. Y recuerdo que estamos hablando de que era una obra de infraestructura pública que iba a costar 8,000 millones de dólares en el anuncio inicial, y ahorita vamos en 17,000 millones de dólares, y eso porque se reportó así a la autoridad de Estados Unidos, porque pues obviamente una vez que tienes posiciones en el extranjero, pues tienes que también cumplir con compliance, con todo el reporte, digamos, de los documentos que se presentan en Estados Unidos. Por eso sabemos que hasta ahora tenemos a Dos Bocas con 17,000 millones de dólares comprometidos hasta 2022, más los que se hayan sumado el gasto este año. Entonces, el hecho de que tengamos obras de infraestructura tan importantes, estamos hablando de 340,000 millones de pesos, eso es pues más de dos veces lo que va a costar, por ejemplo, el IMSS Bienestar el próximo año. Estamos hablando de que son montos muy importantes, y si esos montos no los podemos rastrear, pues obviamente te hace sentir que cuando hay pequeños errores de cálculo o algunos supuestos distintos a los que puede marcar la propia autoridad, que en materia poblacional es el CONAPO, pues entonces dices, híjole, no sé si es un error honesto o no, no sé qué van a hacer con ese error. Lo cierto es que no se ve bien. Así es, hay por ahí una laguna. ¿Cómo la ves tú, Héctor? Ese es digamos, el hilo que nos puede llevar a reforzar las preocupaciones por el manejo electoral de los propios programas sociales. Ya no, digamos, la crítica general de ser usados sino además para desviar recursos. ¿Tú crees? ¿Coincides con Ursúa? No lo sé, Pepe. Mira, a mí me parece que Carlos Ursúa metió el dedo en la llaga de un tema delicado de fondo, pues ahí se presta un sospechosismo. Es decir, si tú tienes una diferencia tan grande entre una estimación de CONAPO y una de INEGI, pues alguien tendría que estarla explicando. Ya se pusieron, por ejemplo, algunas cosas sobre la mesa. Hay quien dice, ¿sabes qué? Tú puedes tener mexicanos viviendo en el extranjero, personas que en su momento fueron migrantes, y que a lo mejor con este programa dicen, pues yo voy, me registro y me hacen un depósito y no está mal, por darte un ejemplo. Creo, y qué bueno que Carlos Ursúa haya señalado este tipo de preocupaciones.
nos debería de llevar a una cuestión más de fondo, en mi opinión. Digo, las elecciones son muy importantes y algo con esa cantidad de recursos que señala, pues no me malinterpreten, es algo de primer orden. Pero creo que deberíamos de estar pensando en un mejor control y administración de los programas. Y por ahí ya estamos poniendo una propuesta sobre la mesa de decir, ¿sabes qué? Es que la política social debería ocurrir a través del sistema renta. Es decir, transferencias y todo, tendrías que tener un RFC activo o algo equivalente. Y creo que así se eliminarían muchas suspicacias. Por ejemplo, entre la O gente sea, que es una hacemos... forma como de quitar, de sacar de la informalidad o de institucionalizar las ayudas sociales, esa propuesta. Yo creo que en América Latina tenemos un problema, no lo quiero generalizar, pero es muy profundo, de pereza fiscal. O sea, nos acostumbramos a tener un sector informal grande, entonces dices, ¿sabes qué? Pues como no me estás participando en el sistema principal, lo que hago es te pesco un poquito vía impuestos indirectos, impuestos al consumo, y te lo regreso vía transferencias. Y esto te viene de la mano de muchos problemas que están relacionados, Sofía Pepe. Por ejemplo, una bancarización muy baja, sobre todo en ciertos segmentos, en adultos mayores, etcétera. Entonces, por ejemplo, esta anécdota de las pensiones del programa de bienestar para adultos mayores que se pagan en efectivo. Pues imagínate tú un ejército de personas con carretillas de dinero y todo, pues dices, pues ¿cómo? Y entre la gente que se dedica a seguridad social, pues hay un montón de anécdotas que pueden caer en humor negro, pero ya que te pones a pensarlo un poquito, pues a lo mejor no son tan graciosos. Por ejemplo, pues ¿cuántos muertitos en nuestro país no cobrarán pensión? O sea, yo creo que debe ser un número no despreciable. Es el tipo de cosas que uno quisiera que en el siguiente gobierno se empezara poniendo orden por ahí. Probablemente habría ganancias en términos de eficiencia, habría ganancias en términos de transparencia y tendríamos mejores discusiones. Te referías hace un momento, Sofía, al comunicado del Banco de México. Y la verdad es que es interesante ver las posturas de Hacienda y del Banco de México porque parece que están viendo o tomando una lectura bastante distinta unos y otros de la situación y las perspectivas del país. Hoy el comunicado del Banco de México decía, vamos a mantener las tasas. ¿Y por qué vamos a mantener las tasas a pesar de que están tan altas y pensábamos que iban a empezar a bajar? Dice, porque hay sesgos, creo que es la palabra que utilizaron, de la inflación al alza. ¿Y por qué la inflación al alza? Bueno, pues porque la economía se nos está sobrecalentando, porque puede haber volatilidad internacional en los mercados que generen una depreciación del tipo de cambio, que ha sido uno de los instrumentos que ha permitido justo mantener la inflación, digamos, bajo control, incluso bajando. Mientras que Hacienda dicen, oiga, el país está creciendo, vamos a dejar un país en crecimiento más de lo que estaba pensado para este y el próximo año, y la deuda que tenemos, por favor, no llega ni al 50%, no hay alarma, no hay rojo, no tienen los bancos por qué estarse asustando de tanta larga con esto. ¿Qué pasa entre Hacienda y el Banco de México, Sofía? Pues yo creo que, entre otras cosas, el mandato. O sea, yo ahí sí soy de las creyentes que la autonomía del Banco de México tiene un valor inconmensurable para la estabilidad económica del país. Me gusta pensar que vivimos en un país justamente donde no están alineados las visiones institucionales, porque cada quien tiene un mandato distinto. Dicho lo anterior, pues obviamente la Secretaría de Hacienda va a defender lo que puso en su ensayo, que está contenido, digamos, en el informe de gobierno. El informe de gobierno sirve para decir, pues todo esto hemos hecho bien. Claramente cada quien le pone el énfasis y tú sabes que puedes leer una misma estadística diciendo solamente estamos endeudándonos con el saldo histórico de la deuda de los RFCPs
por debajo del 50%. Pues sí, pero confluyen varias cosas. Primero que nada, acabamos de tener una revisión del año base de todas las cuentas nacionales. Estamos pensando que pasamos de la base de la fotografía de la economía, como era en 2013, a la fotografía de la economía como es en 2018. Solo ese cambio nos hizo tener una economía en términos nominales 2.2% más grande. ¿Qué quiere decir eso? Pues que obviamente la economía, al verse más grande con un cambio de estadística, pues nos da un mayor margen para endeudarnos más y decir todavía estamos por debajo del 50%. Entonces, esa es la primera. La segunda, creo que nos regresa un poco al principio, el tren de gasto. O sea, todo el mundo puede decir, bueno, pues estamos por debajo del 50%, no hay bronca, podríamos aguantar hasta el 50, 55. El tema está en para qué nos estamos endeudando. Y la tercera cosa es, pues creo que el mandato del Banco de México sí es mantener el poder, no creo, estoy segura porque así lo mandata la Constitución y la ley del propio banco, que justamente es el poder adquisitivo de la moneda mexicana el que está de por medio y por eso la política monetaria tiene que enfocar sus esfuerzos hacia allá. Y bueno, pues en ese sentido, obviamente, el banco tiene todo el interés porque la tasa de interés se mantenga lo suficientemente alta como para mandar la señal a los mercados que no podemos seguir manteniendo estas tasas tan altas de inflación que a pesar de que han ido disminuyendo en el tiempo, pues al final acaban siendo presiones inflacionarias importantes en un mundo incierto. Recordemos que no somos un país petrolero, somos un país que compra petróleo en el mundo y el precio del petróleo no lo ponemos nosotros, lo pone el mercado internacional. ¿Quiénes? Los grandes productores, Arabia Saudita, Rusia. Ahorita estamos viendo cómo ha habido una disminución en la producción para mantener los precios altos, pero además en un mundo donde no acabamos de decidir si China se está ralentizando realmente o no, porque una quincena parece que ya valió y que va a disminuir de manera muy sostenida su crecimiento, y a la quincena siguiente resulta que ahí va para arriba y otra vez para abajo, y si no está el problema inmobiliario, es el problema del consumo interno. Bueno, en ese mundo incierto, tan globalizado y tan compenetrado, hay muchos rubros donde la economía pues tiene que tener capacidad de resiliencia ante estos choques externos y creo que el Banco de México ha respondido de manera muy acertada respecto a la circunstancia internacional. ¿Quién, Héctor, va a ganar este pulso entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda? Porque las perspectivas que se traducen en acciones son bastante diferentes. Uno, manteniendo la tasa, en efecto, muy alta, histórica. Creo que nunca habíamos tenido tasas tan altas, por lo menos desde la última crisis, me imagino, de la de 94. Al mismo tiempo que, pues, Hacienda dijo con permiso, pero sí va deuda y sí va déficit. Y eso es inflacionario, nos guste o no nos guste, sobre todo si se mantiene. ¿Quién va a ganar este pulso? No es obvio, Pepe, no es obvio y con un riesgo siempre de que pierdan los dos bandos. O sea, que yo creo que eso tiene mucho de irónico. Mira, es un tema bien técnico, pero yo creo que sí tenemos que discutirlo. Se están moviendo muchas tendencias, creo que Sofía hacía una buena lista, incluso dos autores que a mí me encantan, que son Woodward y Pradhan, en esta obra maestra de la gran reversión demográfica, hablan, ya decían hace 4 o 5 años, de que probablemente estos cambios en los mercados laborales iban a tener una presión, un efecto directo sobre inflación. Y de alguna manera lo estamos viendo. Hubo una nota hace 3, 4 días en Wall Street Journal donde comentaban, pues empieza a haber un consenso de que a lo mejor la tasa neutral, ¿qué es esto de la tasa neutral? Pues es una tasa que te tiene más o menos a modo la inflación por un lado y la actividad económica por el otro. Si me perdonan una definición así muy coloquial. Bueno, es probable que esta tasa neutral se quede alta por varios años. Y por varios años puede ser un periodo largo. Entonces, a ver, esto de entrada, en términos de servicio de deuda,
de cómo va a tener que responder el gobierno, pues tiene un efecto no menor y te puede obligar a replantearte financiamientos en muchos sentidos. Ahora, por otro lado, y también Sofía ya comentaba algo, hay un término ahí que se llama dominancia fiscal. ¿Qué significa? Yo le doy más peso a lo que ocurre por el lado de mi Ministerio de Finanzas versus de mi Banco Central. Incluso, pues la tensión puede llegar hasta cierto punto que digan, pues tu autonomía, véngase para acá, pues sabes qué, vamos a ir al Congreso y te vamos a cambiar el mandato. Te pongo una doble alfa explícita, es decir, en principio el Banco de México, si bien su mandato es principalmente cuidar el valor de la moneda, pues tiene implícitamente un mandato de la actividad económica. Te lo puedo hacer explícito o incluso te puedo revertir la autonomía. A ver, no creo que sea algo bueno, ni creo que sea algo deseable que ocurra, ni mucho menos. Me Pero parece, posible. es posible y la tensión va a estar ahí, sobre todo en la medida que este fenómeno de un servicio de deuda alto se mantenga más tiempo, o un sexenio donde al final las cuentas pues se te empiezan a complicar, dices, a ver, pues vamos ahora sí que aflojar un poco la cosa y después arreglamos, esas tentaciones van a estar ahí. Ojalá que no sucumbamos, pero insisto, van a ser discusiones cada vez más agrias porque son funciones objetivo diferente. Y ahí está. Pues Sofía, creo que todos los caminos llevan a preguntarnos el margen de maniobra que va a tener en efecto el próximo gobierno. Un replanteamiento, una transformación del mercado laboral a nivel global, la posibilidad de que, bueno, quizá más que posibilidad, ya es un pronóstico, las tasas de interés se mantengan altas en el mundo hasta 2025, es decir, el nuevo gobierno entraría en una situación todavía de gran peso en el pago del servicio de la deuda. Pero además, con un año precedente, con un montón de gastos sociales, vemos el aumento que ha habido en pensiones no contributivas, como dice Héctor, pero también en los mismos programas sociales han saltado, si no me equivoco, de 2.4 a 2.7% del PIB. ¿Qué margen tiene el próximo gobierno? O sea, ¿qué va a poder hacer, digamos, por decirlo de otra manera, con esos 9 puntitos que están fuera de los ingresos comprometidos? Ay, Pepe, siento que esa es una pregunta complicada porque además no tengo una respuesta. O sea, la respuesta evidente es que los números no cuadran. O sea, no hay margen. No sé bien a qué le vamos a seguir recortando. Me preocupa, por ejemplo, pues los fondos de estabilización que ciertamente se van a rellenar por lo que mencionaba yo hace un rato, que va a subir el precio del petróleo. Está, digamos, no sé si va a subir, pero está por encima y seguramente estará por encima de lo estimado el próximo año. Se prevén, como bien referías, tanto por Banco de México como por los análisis del sistema financiero, pues que la inflación se mantenga relativamente alta por más tiempo y por lo tanto exista una afectación, digamos, mayor. Y obviamente, como decía Héctor, en un país donde más o menos el 80% de la deuda está en pesos, con unas tasas de interés a doble dígito, pues obviamente se encarece muchísimo ese gasto. Entonces, ¿cuándo vamos a ver que el superávit fiscal y sobre todo de qué tamaño tendrá que ser el superávit fiscal para garantizar que exista este margen de maniobra? Ahí es donde empieza a estar complicado, porque ahorita, bueno, pues con las estimaciones que tenemos, el superávit fiscal que estiman, insisto, haciendo estas cuentas alegres, donde a partir del 25 vamos a tener un regreso a 3% del PIB en términos de los RFCPs, bueno, pues yo creo que va a ser muy complicado, sobre todo porque le están apostando a este crecimiento sostenido que una vez más está sustentado, sí, en la reconfiguración global, pero también hay demasiadas variables sobre la mesa que no dependen de México. Creo que una de ellas es la compenetración comercial, mantenerla en los niveles de dinamismo que tenemos ahora.
Pero si en este mundo tan cambiante hay alguna variable por la cual, por ejemplo, la economía norteamericana se ralentice de buenas a primeras, a pesar de que ahorita sabemos que el escenario central es que lleguen a este aterrizaje suave, bueno, si hubiese un choque que impidiera que la economía norteamericana llegara al aterrizaje suave o simplemente no hubiera recesión para nada, bueno, incluso en ese caso, pues tendríamos que tener la capacidad de respuesta. Y creo que esa capacidad de respuesta, pues sí se logra con finanzas públicas sanas. He ahí el gran problema. Si tú mantienes un crecimiento sostenido, pues no tendrás este incremento tan importante de deuda sobre el tamaño de la economía. O sea, el porcentaje de la deuda como total de la economía, pues no parece tan grande. Si tu economía frena el crecimiento, pero no así el porcentaje de la deuda, incluyendo, digamos, intereses y capital, pues obviamente de buenas a primeras es como si tú tuvieras una chamba bien pagada y tienes un tren de endeudamiento en tu tarjeta sostenido, pues lo puedes ir solventando mes a mes. Pero si de buenas a primeras pierdes la chamba o te quedas en una chamba menor pagada o el dueño de la empresa te dicen, fíjate que tenemos que disminuir el ingreso que te vamos a dar en 30%, pues tu deuda se va a mantener en los mismos niveles por lo menos al principio. Entonces, pareciera que no es evidente que en un mundo tan complicado donde las tasas de interés se mantienen altas para ralentizar la economía y con ello controlar la inflación y que además pues tenemos un gran porcentaje de nuestra deuda en pesos con un banco central con tasas de interés tan altas, hay demasiadas variables que pueden hacer que un desvío de los planes y vayamos a tener que enfrentar un escenario totalmente distinto, sobre todo ante la falta de este espacio fiscal que también denomina el CIEP una y otra vez, y pues que francamente se fue a una cuarta parte, si no mal recuerdo, respecto al año anterior. Entonces, creo que tenemos un problema donde apenas nos alcanza para cubrir lo que tenemos y nos estamos endeudando más, y eso asumiendo que nos van a seguir manteniendo el sueldo y que no vamos a tener ningún tipo de bache económico en el camino, en un año que de por sí se va a poner complicadísimo porque va a haber elecciones en México y en Estados Unidos y luego viene la revisión del TEMEC y además pues hay narrativas muy tóxicas a ambos lados de la frontera. Bueno, lo estamos viendo con los republicanos hoy. Parón a las ayudas a México porque no cumple con el fentanilo, pero no me voy a salir del tema porque en efecto hay controles, hay cosas, hay variables y hay situaciones que están fuera de nuestro control. Héctor, pienso por ejemplo en el tipo de cambio, que ha sido casi como uno de los indicadores más cacareados por este gobierno para reflejar la fortaleza de la economía, como si ahí se resumiera en buena medida el éxito de la política económica del presidente. Hoy, sin ir más lejos, se está cantando desde diversos bancos que la época del peso fuerte llegó a su fin, que no va a seguir bajando y que, por el contrario, y ahí incluso lo dice el Banco de México, las perspectivas son que pueda haber una depreciación gradual y suave, pero una depreciación al fin, ¿no? Sí. Mira, yo no la veo tan mal, Pepe. A ver, yo creo que la idea de un superpeso tiene hasta cuestiones de comunicación política, es muy fácil de explicar. Hay que recordar, por ejemplo, que una moneda demasiado fuerte también te quita competitividad en tus exportaciones. Pero entiendo, es muy fácil. Fíjate que una depreciación gradual que nos ajuste con mercados y todo, en un principio, sobre todo si fuera relativamente pequeña, yo la veo hasta bien. Ahí no me preocuparía tanto. Ahora, a ver, ¿cómo me imagino la siguiente administración? Yo creo que hay 3 problemas muy urgentes, pero también déjame hablar de 3 aliados. 3 problemas, y me voy a limitar a finanzas públicas, Pepe, digo, porque podríamos hablar de problemas de relaciones internacionales, ya tú y Sofía estaban picando por ahí, que creo que es importante, podríamos hablar de problemas de seguridad que de repente se ven muy feos, etcétera, pero me voy a quedar en finanzas públicas. Yo veo 3 problemas con los que empieza la siguiente administración. El primero de ellos, y yo creo que hay que ponerle más atención, se llama Pemex. O sea, Pemex está
muy, 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 muy mal. Ha absorbido ayudas del gobierno enormes. Pareciera que estas inyecciones gigantes de dinero no lo hacen reaccionar. Sigue muy endeudado, en deuda reconocida, y le metes lo que deben pasivos contingentes por pensiones, lo que le debe a proveedores, etcétera, pues para efectos prácticos es una empresa que está quebrada, que ahorita está viviendo con respiración artificial y con grandes ayudas. Y que de hecho me llama la atención que en el paquete no se haya hecho más polvo al respecto. Le volvieron a bajar los derechos. Si tú, habrá que ver los cálculos del CIEP, que yo espero que salgan en las siguientes semanas, pero si consideras lo que el gobierno le paga de pensiones y cómo lo apoya en inversiones, pues para efectos prácticos, Pepe, Sofía, Pemex ya se está quedando con toda la renta petrolera y el problema sigue ahí. O sea, se le está devolviendo vía pensiones y vía ayudas. El pedazo que le dejaste de derechos, o sea, los derechos se los han ido bajando, más transferencias directas, más un montón de cosas, y dices, y la empresa no reacciona. Entonces, ahí traemos un problema enorme. Segundo, y yo sé que esto trae una economía política del carajo, pero hay que decirlo, tenemos que hacer algo en pensiones. A mí me llamó mucho la atención cuando empiezan estas reformas a las pensiones en Francia hace unos meses. El presidente Macron pues, empezó con, cuando estaba dando el discurso de salida, de todas estas cosas, decía, señoras, señores, nos estamos endeudando para pagar pensiones. Pues a ver, aplica México. Señoras, señores, nos estamos endeudando para pagar pensiones. Podemos hacerlo, hay muchas discusiones ahí, a lo mejor estamos cambiando pasivos contingentes por deuda financiera, todo, pero tiene unas implicaciones intergeneracionales gigantescas. Y tercero, tenemos pues sí, porque lo van a pagar los que vienen. De alguna manera sí, y dices, a ver, yo ahorita tengo un gasto muy restrictivo en infraestructura, en educación, en muchas cosas que te forma capital humano, que te ayuda a generaciones más jóvenes, y es porque estoy pagando pensiones. Entonces, de que dices, eso tiene consecuencias. Pero bueno, dices, tercer problema que yo tengo muy identificado, Pepe, es, pues tenemos que ver cómo vamos a financiar el sistema de salud. Entonces, yo creo que con estas tres cosas dirías, pobre de la siguiente secretaria de Hacienda o secretario de Hacienda que venga el próximo sexenio, y ahí se las vería negras. Bueno, ahí todo indica o todo va directamente otra vez al tema de la reforma fiscal. En este sexenio fue un tema que se discutió, que se trató de empujar y en el Congreso lo pararon. El presidente no quería una reforma fiscal. Mira, ¿ustedes un planteamiento de reforma fiscal en las virtuales candidatas a la presidencia, en Xóchitl o en Claudia? No sé si se vayan a atrever, Pepe, porque pues siempre tienes la parte, yo creo que ahí le toca a gente como tú, pues precisamente cuestionarlas y decirles, a ver, ¿cómo me vas a resolver esto, todo? Pero yo no quisiera cerrar el programa con un panorama negro sobre negro. O sea, está muy complicada las finanzas públicas, sí, pero hay aliados importantes y yo quisiera mencionar tres. A mí me parece que el siguiente sexenio vamos a tener muy buen crecimiento económico. Uh-huh. Y esto le va a dar mucho oxígeno a bastantes variables. Hay tres drivers que están bien identificados. Exportaciones, inversiones en capital, muchas de ellas por la mentada relocalización, y un consumo interno que se está convirtiendo en un motor muy importante y que te crea un círculo virtuoso. Más consumo interno, mayor masa salarial, más consumo interno. Creo que tenemos la oportunidad, y a lo mejor aquí estoy pecando de optimista, de un crecimiento que hace rato no veíamos. No estoy hablando de algo gigante, pero sí mucho mejor de lo que hemos visto en sexenios anteriores. Primera cosa que nos debe de ayudar. Segunda cosa, hay que replantear la relación con los gobiernos subnacionales. Y ahorita ya está en el país existiendo una discusión, se llama Nuevo Modelo Hacendario Estatal para la Cohesión Social, donde los gobiernos estatales, hay 25,
gobiernos de 32 que firmaron, de entidades federativas, que entendieron que se van a tener que agenciar más recursos propios y que van a tener que ayudar con una serie de políticas públicas. Que a mí me parece que ahí también podemos empezar a ver una luz al final del túnel. Tercero, y lo podemos meter como parte de la reforma fiscal, lo podemos pensar como una consolidación fiscal. Hay ciertas cosas que nos deberían de mejorar recaudación. No va a ser por arte de magia. Va a depender mucho de la administración que haga el SAT, pero estamos perdiendo bolsas de dinero. Unas por evasión, dígase fraude, y otras por elusión, díganse renuncias fiscales o gastos o renuncias recaudatorias o gastos fiscales, como les quieras decir, que probablemente les vamos a tener que meter mano. Y no estoy hablando de IVA, hay otras. No el IVA en alimentos, hay otras que creo que se tendrían que revisar primero. Entonces, este paquete de 3 contra 3, no estamos hablando de un equilibrio sencillo. Yo creo que va a ser un inicio fiscal el próximo sexenio pesado, complicado, que se va a necesitar soluciones técnicas de alto nivel, pero con mucho oficio político, pero creo que hay manera de sacarla y de empezar a enderezar ese rumbo. Pues está un comentario, una perspectiva optimista, o por lo menos viendo el ángulo de el mejor ángulo para los próximos años. ¿Coincides? ¿Tu perspectiva es optimista, Sofía? ¿Eres más pesimista? ¿Eres más cautelosa? ¿O dónde te sitúas respecto al referente que acaba de poner Héctor? Mira, yo también creo que hay una visión compartida en términos de que, mira, en términos de la deuda, llevamos 45 minutos diciendo que es una irresponsabilidad absoluta, pero lo cierto es que las calificadoras no se ven preocupadas por ello. Ya ha habido por lo menos 2 que dicen que no, o sea, ahorita las cosas se ven bien justamente por la razón que está dando Héctor, porque se augura un crecimiento sostenido, porque en este escenario central, pues el crecimiento de México y el de Estados Unidos van muy de la mano. Y como referíamos desde el principio del programa, el consumo interno está creciendo y ahorita Héctor nos acaba de dar además los argumentos. Estamos viendo cómo ha habido un incremento en los ingresos laborales de las familias, no las transferencias, ni de remesas, ni de programas sociales, que es una discusión paralela, pero yo me refiero a los ingresos laborales. Yo creo que esa es una parte muy útil. La parte de la reforma fiscal, yo creo que las candidatas en este momento, o bueno, ya no, ni siquiera son precandidatas, todavía nos falta de aquí a noviembre para que empiece las campañas. Son virtuales candidatas. Pero yo creo que ¿cómo le quieres llamar? Pues mira, no sé, pero elegidas casi seguras. Yo lo que creo es que en este momento están o tendrían que estar pensando justamente en cómo van a financiar aquellas cosas que van a empezar a proponer. Coincido que hay que empezar a decirles, perfecto, tú proponme cosas, pero también dime cómo las vas a pagar, cosa que no hemos visto y que es una cultura, digamos, ciudadana que nos falta, demandar todo muy bien con que me prometas de dónde va a salir y a costo de quién, ¿no? Y la tercera, creo que el sector externo viene sólido. Creo que me gusta la perspectiva de Héctor. Me preocupa sobremanera el tema de salud, porque no hay 6,000 pesos bimestrales que alcancen para pagar los costos de una persona adulta mayor que tiene un problema de salud. Y la verdad es que el cuerpo humano se deteriora con el tiempo. Se puede mantener vigente, sano y demás, si tiene un cuidado preventivo de la salud, pero no tenemos esa cultura todavía, no tenemos los recursos, estamos reinventando por tercera vez el sistema de salud público para todos aquellos que no están asegurados. Y yo creo que aquí hay un tema importante que tiene que ver justo con lo que decía Héctor. Tendríamos que alinear la posibilidad de que haya más RFCs, que las personas se inscriban dentro del SAT para que entonces puedan recibir programas sociales. Creo que ese sería un camino muy adecuado a nuestra realidad nacional, sobre todo donde tenemos una economía tan preponderantemente informal, para empezar a capturar primero quién está en dónde y quién está recibiendo qué cosa. Y ese es un paso previo antes de cambiar prácticamente ningún rubro fiscal. ¿En qué se nos está yendo la lana? ¿Cuánto nos está costando? ¿Quién está contribuyendo? ¿Y dónde podríamos sacar un poco más? Y entonces sí, empezar a tejer fino, ver qué tasas se pueden aumentar, qué tasas se pueden disminuir, cuáles son los rubros donde se puede cobrar más, incluso antes del IVA. Yo coincido con Héctor
Creo que hay un camino largo para ello, tendríamos que platicar en otra ocasión, pero sí, creo que el tono optimista es adecuado. Por lo pronto, tenemos otros problemas, el crecimiento económico no es uno de ellos. Muy bien, pues ahí diríamos un horizonte no del todo despejado de preocupaciones, pero por lo menos abierto. Y con esto me voy, no sin antes agradecer a Sofía Ramírez. Muchísimas gracias, Sofía, como siempre, que haya estado con nosotros. Se nos terminó el tiempo. Sofía Ramírez, directora de México ¿Cómo vamos? Muchas gracias, de verdad, Sofía, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Y por supuesto a Héctor Villarreal, el fundador del CIAP y profesor investigador del TEC de Monterrey. Mi querido Héctor, muchas gracias. Fue un gusto platicar con usted. Igualmente.